la forma de solucionarme mis cosas o de comprar mis cosas con mis propios medios. En ese orden de ideas, empecé, mejor dicho, a buscar el dinero desde muy pequeño por todos lados. Desde que caían los mangos allá en el colegio, yo recogía los mangos y empezaba a venderlos. Desde también que empecé entonces a vender gomitas o dulces dentro de mi unidad o de mi conjunto. En el colegio empecé a vender de todo. He vendido zapatos, he vendido jeans, me iba con una bolsa negra llena de jeans a los San Andresitos y empezaba local a local a vender jeans. He vendido cremas para mujeres, he vendido hormigas culonas, he vendido muchísimas cosas. Y desde muy pequeño me la he pasado tratando de crear negocios, crear negocios, crear negocios y crear negocios. Y en todo ese trayecto, pues he aprendido algunas cosas de cómo no se deben crear emprendimientos y ahí precisamente, pues afortunadamente los últimos que he ido creando, pues ya han tenido algo de éxito. Entre esos, pues me dedico, tuve una agencia de marketing digital. En esa agencia de marketing digital tuve la oportunidad de ser desde muy pequeño partner de Google, como desde mis 17 años. Y Google, pues me mandaba clientes y me mandaba clientes. La agencia fue creciendo hasta que uno de mis clientes decidió comprar la agencia y comprarme a mí. Y pues me fui a trabajar como gerente de mercadeo de esa empresa. Hoy por hoy ya no soy el gerente de mercadeo de esa empresa, sino que soy el socio de los dueños de esa empresa. Sí, Eso, por llamada. eso me ha permitido, entonces, permítanme un momentico. Listo. Eso me ha permitido, entonces, empezar a entender muchísimo sobre el ecosistema de los emprendimientos y cómo se han ido forjando diferentes tipos de emprendimientos. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar entonces de qué hacer cuando realmente a mí no se me ocurre ninguna idea de negocio y cuando nosotros, a pesar de que tenemos muchísimas ganas de emprender, a pesar de que realmente decimos como, uy, hijo de madre, a mí me gustaría tener un restaurante o me gustaría tener algo diferente a lo que hoy por hoy hago, no se me ocurre nada o no sé por dónde empezar. Entonces hoy vamos a ver precisamente qué hacemos con eso. Y además de eso, pues como estamos en un espacio de JCI, les quiero mostrar cómo la JCI a mí me ha ayudado a formarme como emprendedor y cómo nosotros podemos utilizar la JCI también como un acelerador de nuestras ideas de negocio. ¿Cómo vamos a seleccionar esas ideas de negocio? Y además de eso, pues la pregunta más importante, porque todos estamos aquí pensando que cómo vamos a emprender cuando no tenemos el dinero suficiente para emprender. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes, y por favor escríbanme en el chat, se han visto en esta situación en las que se sientan, ustedes quieren emprender, pero después se ponen a decirse, nunca se me ocurren ideas o a mí no se me ocurre nada, o para emprender se necesita ser altamente creativo y yo no soy una persona creativa? ¿Cuántos de ustedes se les pasa eso? Escríbanme en el chat si ustedes se sienten identificados con estas frases que tienen aquí en la pantalla. Ok, ya, todos. Aquí vemos cómo empiezan Santiago, Mónica, Julián, Mariana. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta situación, ¿qué empezamos a hacer o qué podemos hacer? Lo importante es entender que las ideas por sí mismas, ya, Erika, ya vamos a llegar. El cuarto punto es precisamente qué hacer cuando no tenemos dinero. Lo importante es entender cuando no tenemos la habilidad de generar estas ideas o realmente no se nos ocurre nada. Lo bueno es entender que las ideas por sí solas no sirven de nada. Hay muchas empresas, hay muchas personas que se sientan y dicen como, ay, yo ya me hubiese imaginado que existía Uber. A mí ya se me hubiera ocurrido una empresa como Uber. A mí ya se me había ocurrido una empresa como Airbnb o como Rappi. Y les cuento que en los últimos emprendimientos que yo he tratado de asesorar, es como, yo tuve la idea de Rappi, pero solamente la hice en Villavicencio. O yo tuve la idea de Rappi, pero solamente la hice en Bucaramanga. Entonces, realmente las ideas por sí no significan nada. Y lo bueno
es que aunque nosotros nos digamos esto todos los días, que decimos que a mí no se me ocurren las ideas, a mí no se me ocurre nada, o el ser emprendedor es para gente creativa y yo no soy creativo, la vaina es que estamos empezando precisamente diciéndonos eso y por aquí estará mi vicepresidente Oscar que me confirmará que en la medida que uno se diga eso, si yo me digo que no soy capaz de generar ideas o yo me digo como no se me ocurre nada, yo no soy creativo ni nada de eso, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces, primero que todo, tenemos que dejar de decirnos eso porque efectivamente todos, todos tenemos ideas. A todos se nos ocurre una idea de negocio o alguna idea de emprendimiento y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros la ignoramos o no estamos con la atención puesta en la generación de ideas. Y entonces, como no tenemos la generación de ideas, simplemente se nos viene algo en la cabeza y por muy poco tiempo le ponemos cuidado y después se nos olvida. Y entonces pretendemos o decimos que no se nos ocurren ideas, pero la realidad es que sí se nos ocurre. Y la realidad es que nosotros lo que hacemos es que simplemente las ignoramos. Ahora, los emprendedores no las ignoran, los emprendedores actúan sobre ellas, no se quedan solamente en ideas y más bien pasamos a las ideas de negocio. Ahora, no todas las ideas de negocio se convierten en negocios exitosos. Hay muchísimas personas que han creado emprendimientos y hay estadísticamente como el 90% de los emprendimientos fracasan. Pero el fracaso no es un tema de que la idea sea mala o que el negocio que tú creaste fuera malo. Realmente, cuando tú te pones a mirar en esas estadísticas, ¿por qué fallan los emprendimientos? Como que una y otra vez. Okay. Nosotros empezamos a ver por qué fallan los emprendimientos, nos damos cuenta que realmente no es un tema de que la idea sea mala. Fallan los negocios porque de pronto no tenemos una buena financiación, porque no tenemos un buen plan de marketing y porque no hacemos que la gente llegue, pero no es necesariamente porque la idea sea mala. Nosotros asumimos que nuestra idea de negocio es buena. Y yo les voy a mostrar también cómo hacemos para generar ideas de negocio, pero además cómo hacer que esas ideas de negocio que nosotros generamos sean bastante atractivas para el mercado. Entonces, normalmente esas ideas fallan es porque no tienen una metodología clara. Cuando nosotros lanzamos, creamos un negocio, lo que normalmente hace la mayoría de los emprendedores es que se me ocurrió una idea de negocio, se me ocurrió un producto y me lanzo a crear el producto y luego lo vendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No siempre, y la cosa es esta, realmente la gran razón por la cual la mayoría de los emprendimientos falla es porque primero creamos el producto y luego vamos y buscamos a la persona que los compre. Y debería ser completamente al revés. Nosotros primero buscamos la persona que tiene un problema o una necesidad y luego creamos el producto. Porque entonces a mí se me ocurre que, yo quisiera tener un rascador de la espalda que además de rascarme la espalda me sirva para rascarme la planta del pie. Porque yo, Julián, tengo problemas de elasticidad y no soy capaz de rascarme la planta del pie. Y entonces a mí, personalmente, me parece una muy buena idea. Y entonces yo digo, esto me lo va a comprar todo el mundo. Entonces voy a hacer una encuesta de mercado y un estudio de mercado. Entonces voy y le pregunto a mi mamá, le digo, mami, ¿usted le gustaría comprar un rascador de espalda que también sirva para rascarse la planta del pie? Y pues ahí vienen qué le va a decir la mamá. Que sí, y que efectivamente nos va a comprar ese producto y que mejor dicho buenísimo y que ella lo compraría, pues cómo no, es la mamá le compra a uno de todo. Entonces normalmente esa es la razón por la que fallan normalmente las ideas y en este caso lo que nosotros vamos a tener es una metodología clara. Lo bueno o la buena noticia es que en JCI nosotros tenemos una escuela de liderazgo y de emprendimiento, aunque muchas veces nosotros no sabemos que estamos emprendiendo y que nos estamos formando como emprendedores dentro de la filosofía como tal de nuestra organización o la esencia como tal de nuestra organización. Nosotros nos formamos como emprendedores
y vamos adquiriendo las habilidades necesarias para generar ideas de negocio que no fallen y además de eso, levantar recursos para ejecutar esos proyectos. Y dentro de los principios, cuando ustedes se dieron cuenta al inicio del credo o los valores que nosotros recitamos dentro de la organización, hablábamos que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa. Ese es uno de los principios que nosotros recitamos e implementamos día a día dentro de la JCI. Y más allá de que nosotros lo digamos como loras, por decirlo, realmente siempre la invitación es a que nuestros principios como miembros de la organización los podamos implementar. Y así como en la película de Karate Kid, de encerar y pulir, pues wax on y wax off, donde nosotros empezamos a hacer una serie de actividades en las que sin darnos cuenta estamos pensando que estamos organizando el proyecto de los 10 jóvenes sobresalientes o estamos organizando un proyecto de la cumbre de alianzas con el ICBF o la cumbre para la niñez. Sin darnos cuenta, nosotros estamos aplicando una metodología que normalmente nosotros nos está formando como emprendedores. Y dentro de la JCI precisamente tenemos esa metodología que nos sirve a nosotros para generar ideas, generar soluciones que no fallen y crear proyectos autosostenibles. Y esa herramienta o esa metodología que nosotros tenemos dentro de JCI, que sin quererlo nos va formando como emprendedores, se llama el marco de la ciudadanía activa. Y entonces lo interesante es que nosotros vamos aprendiendo a implementar esta herramienta, pero además de eso estamos normalmente ayudando a la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros dentro de JCI y cómo, sin darnos cuenta del estilo del señor Miyagi en Karate Kid, nos vamos formando como emprendedores? Primero, paso número 1, escogemos una comunidad, analizamos cuáles son las necesidades de esa comunidad, hacemos todo un estudio o una análisis de lo que está pasando en esa comunidad para determinar efectivamente qué es lo que se necesita. De acuerdo a eso, desarrollamos y formulamos unas soluciones, ejecutamos la solución y luego hacemos una revisión de los indicadores si lo logramos y no lo logramos. Si lo logramos, perfecto, evaluamos otro proyecto o otro producto y aplicamos la misma metodología. Y si no lo logramos, nuevamente hacemos el análisis de las necesidades y cambiamos el proyecto de tal forma que realmente solucionemos ese proyecto. Y a lo largo de esta metodología, en el centro, como ustedes pueden ver, existen las alianzas o los partners o los socios, porque los socios en cada una de estas etapas son los que nos van ayudando a evolucionar. Y los socios pueden ser empresas privadas o pueden ser instituciones dentro de la comunidad o pueden ser instituciones del gobierno y demás. Entonces, cuando nosotros revisamos esta metodología que tiene la JCI y que, como les digo, nos va formando como emprendedores, yo voy y me salgo y me voy al ecosistema del emprendimiento y empiezo a revisar cuál ha sido entonces la metodología que aplican los grandes emprendimientos para ser exitosos. Y realmente todo está basado en un libro que no se alcanza a ver porque tengo un fondo virtual, pero pues es este, se llama The Lean Startup. Y es en esta metodología lo que enseñan precisamente y es la metodología por la cual casi todas las empresas o los emprendimientos famosos que hoy por hoy salen, se manejan creando este tipo de metodología, que es el que les estoy mostrando en la pantalla. Y esa metodología no difiere nada o no difiere en mucho a lo que nosotros aplicamos como miembros de JCI con el marco de la ciudadanía activa. Porque hoy por hoy, todos los emprendimientos que salen allá en Silicon Valley van a empezar haciendo un análisis de necesidades de un sector, descubren el problema, miran cuáles resuelvan y se dan cuenta si de verdad es un problema, formulan una solución, diseñan la solución, hacen un prototipo y lo prueban, que es básicamente esto mismo que nosotros estamos implementando dentro de JCI. Ahora, con esto, entonces, si nosotros nos vamos formando como emprendedores y demás y aplicamos esta metodología, realmente es cómo nosotros empezamos a crear ideas de negocio.
Lo importante aquí, y les puedo asegurar, hace poco pasé por un proceso de aceleración en un instituto que se llama el Founder Institute, donde han salido de ahí Tapsi, han salido Rappi, han salido grandes emprendimientos de esa misma empresa o esa entidad de aceleradora de negocios. Y lo primero que nos hicieron escoger a nosotros antes de crear nuestro negocio es escojan 2 o 3 objetivos de desarrollo sostenible y sobre eso empiezan a crear su negocio. Ahora, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Precisamente nosotros dentro de la JCI también estamos completamente orientados a solucionar esos objetivos de desarrollo sostenible y son objetivos que las Naciones Unidas han determinado que deberían ser nuestras prioridades para resolver en estos años. Entonces, si tú escoges, por ejemplo, que quieres acabar con la pobreza, podrías crear una idea o empezar a buscar una idea que ayude a solucionar la pobreza dentro de tu comunidad. Entonces, tanto los emprendimientos más exitosos como nosotros dentro de la JCI también estamos enfocados a solucionar esos objetivos de desarrollo sostenible. Lo bueno es que estos ya son problemas probados, es decir, tú sabes que existe la pobreza, tú sabes que existe el hambre, tú sabes que hay una deficiencia en el sistema de salud y bienestar o en la educación. Estos ya son problemas que se han determinado que son ciertos, entonces no te tienes que desgastar tanto pensando si realmente vas a solucionar o no un problema. En este caso, nosotros sabemos que sí. Ahora, los emprendedores normalmente resuelven problemas y esa es la forma mágica de solucionar, de llegar a una situación en la que nosotros se nos ocurren ideas de negocio, es siempre estar en modo resolver problemas. Cuando tú adoptas una mentalidad resolutiva, vas a ver que en todos lados vas a encontrar ideas de negocio. Si tú te das cuenta, vas caminando por la calle y te das cuenta que hay las baldosas, las típicas baldosas que vas caminando y después de que llovió las pisas y son una bomba de agua personal, porque es una fijo de que te vas a mojar con esas baldositas que vas caminando y sale agua. Si tú te das cuenta que eso es un problema, probablemente ahí hay una oportunidad de negocio. Si tú, por ejemplo, ves que en este momento los termómetros que están utilizando para el coronavirus no son nada confiables, incluso a muchas personas les marca 32 grados centígrados o 31 grados centígrados, lo que supuestamente entonces uno estaría como entrando a hipotermia, es porque entonces probablemente esos termómetros no sean viables y probablemente ahí hay otra oportunidad de negocio. Entonces, la idea es que todos los emprendedores normalmente ya nativamente estamos orientados a resolver problemas y estamos a la búsqueda de los diferentes problemas por los que nosotros estamos experimentando en el día a día. Ahora, no se trata de que porque es un problema, entonces se vuelve de pronto efectivamente una idea de negocio, porque les digo, a mí puede que me cueste trabajo rascarme la espalda y luego rascarme la planta del pie, pero no quiere decir que a todo el mundo le pase. Entonces, se identifica que realmente me esté pasando a mí, pero lo más fácil es ir y validar si realmente le está pasando a otras personas. Y así como los emprendedores estamos en la búsqueda diaria de solucionar problemas o encontrar problemas para solucionarlos, ahí precisamente cuando nosotros nos colocamos en ese modo, estamos generando ideas de emprendimiento. Y en JCI también resolvemos problemas. Los problemas que nosotros resolvemos están más orientados al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de los jóvenes. Entonces, si nosotros encontramos que cierta comunidad de jóvenes tiene problemas, nosotros dentro de la JCI formulamos proyectos que nos permiten solucionar ese problema. Y como les decía, paso a paso nos vamos formando como emprendedores. ¿Y cómo empezamos? ¿Cuál es esa metodología que nosotros podemos empezar a utilizar para empezar a generar ideas de negocios? Lo primero, como les decía, es cambiar la forma en la que nosotros emprendemos. Muchos de nosotros estamos buscando la solución o la idea. Y lo bueno, como les decía, es que las ideas realmente a veces no son tan importantes. Lo principal acá no es la idea de la solución, sino que nosotros empecemos a identificar problemas y necesidades. Y eso basado precisamente
en un público objetivo o en una comunidad objetivo. Si nosotros nos centramos precisamente en un público objetivo y dejamos de lado las ideas, no es necesario que nosotros estemos de una vez pensando en, es que no se me ocurren ideas, no se me ocurren ideas, pero sí podemos ver que en el barrio, perdón, sí podemos ver que en el barrio lo que vamos a encontrar diferentes tipos de problemas. O en la universidad podemos ver, por ejemplo, que a los estudiantes de último semestre les cuesta muchísimo trabajo presentar su tesis porque no tienen la habilidad para hablar en público, o de pronto nos cuesta muchísimo trabajo en la tesis sintetizar bien para que los jurados entiendan. Entonces, nosotros empezamos a ver que de pronto el problema es, nuestro nicho son los estudiantes de último semestre y que ellos tienen diferentes tipos de problemas. Entonces, cuando nos empezamos a concentrar en el público o en la comunidad como tal, el problema dejan de ser las ideas, porque las ideas surgen de acuerdo a las necesidades que tienen las personas dentro de su día a día. Entonces, lo primero es que tú escojas a quién quieres ayudar o a quién quieres servir. Cuando empiezas a determinar esto, cuando tienes clarísimo cuáles son las personas que tú vas a servir y que además te cercioraste de que es realmente grande ese público, o sea, de que realmente puede haber un mercado ahí, ahí pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es entender ese problema. Entonces, cuando ya seleccionaste a esa persona, a esa comunidad, lo que hay que hacer es enfocarnos muchísimo y de entender cuál es su día a día y qué es lo más difícil para ellos, qué es lo que realmente les duele. Y fíjense que hasta ahorita no hemos hablado de cuál es la solución. El tema es que siempre estamos buscando la solución para un problema o la solución para algo, pero nunca entendemos realmente cuál es ese problema. Como les decía, la mayoría de las empresas empiezan. A mí me gustaría crear empanadas con chorizo y, y arroz más aguacate. Y probablemente a las personas, a mí de pronto me pueda gustar la empanada de chorizo, arroz y aguacate, pero probablemente a la mayoría de las personas no les va a gustar. Entonces, siempre pensamos en la solución final, pero lo importante es que nosotros nos dediquemos muchísimo a esa comunidad y entendamos cuál es el problema. ¿Cómo podemos entender ese problema? Entonces, vamos y encontramos de pronto en las cámaras de comercio, en los estudios en las universidades, probablemente ya hay análisis sobre esa comunidad. Entonces, de pronto es la inseguridad, de pronto es el acceso a la educación, de pronto es el acceso a trabajo digno. Cualquier objetivo de desarrollo sostenible que nosotros tenemos arriba nos permite de pronto enfocar mejor la conversación. Pero lo más importante en este caso es que nosotros nos sentemos con la comunidad y con ese tipo de personas que nosotros queremos solucionar. Claro está, entendiendo que no deberíamos entrevistar a nuestra mamá, a nuestros familiares, ni nada de eso. Tratemos de que sean personas ajenas a nuestro círculo personal, porque pronto las personas que están cerca de nosotros les va a dar miedo o les va a dar de pronto pesar responderte a esa pregunta de forma negativa. Entonces, mi invitación en esta parte es a que nos enamoremos del problema del cliente y no de la solución, porque en la medida que nosotros nos enamoramos de ese problema, podemos encontrar incluso 3, 4, 5 soluciones, y en la medida que entendemos muy bien ese problema, ahí están las ideas de negocio. No tienes tú que crearte las ideas de negocio, esa comunidad es la que te va a decir cuáles son las ideas de emprendimiento o las ideas de proyecto que tú vas a sacar. Y entonces, ¿cómo realizamos una entrevista? Esta es mi recomendación. Normalmente nosotros hacemos la entrevista, como les digo, vamos y le preguntamos a nuestros amigos, e incluso yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo hice mi proyecto de grado creando un emprendimiento y claro, obviamente, faltando 2 días para entregar el proyecto, tenía que hacer un estudio de mercado. Y el estudio de mercado fue que creé un formulario y se lo mandé a mis amigos de la universidad. Mi negocio era atendiendo negocios, o sea, era una empresa de consultoría para negocios.
y ninguno de mis amigos tenía negocio. Sin embargo, yo le pregunté que si ellos comprarían y obviamente todos dijeron que comprarían, que pagarían muchísimo y demás. Pero a ver, a la hora de sacar el dinero para realmente comprar, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Este es el formato que nosotros deberíamos aplicar a la hora de entrevistar a nuestros clientes. Lo primero es que no le vamos a hablar en ningún momento de la solución. Hasta este momento no estamos hablando de ideas de negocio, simplemente estamos tratando de entender el problema. Por más ganas de que, o sea, si tú tienes una idea que te parece muy buena, quédatela para ti mismo por este momento, porque lo que vamos a hacer es preguntarle a esa persona qué es realmente lo que les cuesta trabajo. Entonces, encontramos esa comunidad y empezamos a preguntarle qué es lo más difícil para ellos de, si ellos, por ejemplo, son cocineros, qué es lo más difícil de ser cocinero o qué es lo más difícil de hacer envíos a nivel urbano. En la medida que nosotros vamos trabajando sobre eso, ellos nos van a responder realmente qué es lo más difícil. Y esta parte es súper importante porque una vez nos van a decir, los va a poner a pensar a ellos y nos va a decir qué es lo más difícil o qué es lo que les cuesta más trabajo. Y lo bueno es que en la medida de que el problema sea más grande y que el problema sea más complicado, más rentable o más fácil va a ser generar ingresos para tu negocio. Entonces, segundo, le empezamos a preguntar cuándo fue la última vez que tuvieron ese negocio. ¿Por qué? Porque puede que haya tenido algo muy difícil, pero pasó hace 6 meses. Quiere decir que esa situación no se va a repetir y que probablemente vas a tener problema para venderles una solución recurrente. Y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando algo que en lo que nosotros podamos venderle repetidas veces. Le preguntamos por qué fue tan difícil y empezamos a entender qué es lo que realmente es tan difícil. En este caso, nosotros nos decían que era muy difícil para ellos porque las transportadoras no les ponían cuidado o les cobraban muchísimo o porque las transportadoras les perdían los paquetes y demás, ¿sí? Y empezamos a entender cómo han solucionado ellos ese problema hasta ahora. Puede que se hayan inventado una solución completamente arcaica porque las personas pueden estar teniendo ese problema, pero lo empiezan a resolver. Y nosotros empezamos a ver cómo lo están resolviendo. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad también de generar una idea. No necesariamente el generar un emprendimiento tiene que ser, mejor dicho, la idea súper revolucionaria. Tú puedes mejorar un proceso que esté en este preciso momento efectuándose con lo que los clientes no estén satisfechos. Pero como es la única solución, hasta el momento, entonces se tiene que acostumbrar a eso, hasta que llegas tú y empiezas a averiguar específicamente qué les cuesta trabajo de ellos. Transportadoras hay muchas, hay muchísimas, pero nosotros nos dimos en la tarea de empezar a entender qué era lo que les costaba trabajo a las empresas de transporte y empezamos a aplicar esta metodología y empezamos a entender qué era lo que realmente les importaba a los clientes y eso nos ha permitido a nosotros empezar a adquirir clientes. Ahora, ¿cuántas entregas hacen el día? Les puedes hacer diferentes tipos de preguntas, cuánto pagan y demás. Y hasta el momento no hemos hablado de nuestra idea o nuestra solución. En el momento que ustedes hacen este tipo de metodología, ahí ya empezamos nosotros a definir cuál es la solución. Pero ya cuando te entiendes con completa profundidad de verdad cuál es ese problema. En ese momento, ahí sí empezamos a generar ideas. Y es muchísimo más fácil decir como tengo la idea A, tengo la idea B, tengo la idea C, cuando sabemos qué es lo que estamos tratando de resolver. Si yo te dijera ahorita que me resolvieras la siguiente operación matemática, probablemente no me la vas a poder resolver porque no te he dicho cuál es. Entonces, siempre en matemáticas primero se plantea el problema y para llegar a la solución. Entonces, es lo mismo. En este caso, nosotros lo que estamos tratando de hacer es busquemos problemas. O sea, seamos unas personas que buscan problemas por todos lados. No se vayan a salir a pelear o a robar ni nada de eso. O sea, no es ese búsqueda de problemas lo que estamos hablando. O sea, tratemos de solucionar de pronto necesidades o dificultades que la gente está teniendo. Y en JCI nosotros hacemos eso. Cuando nosotros empezamos ya a entender ese problema, empezamos a definir la solución. Y ojo, porque aquí es donde se empiezan a cometer de pronto errores que no son. Muchas veces nosotros vemos el problema y nos súper complicamos la cabeza pensando que necesitamos
una ojiva termonuclear para solucionar el problema de energía que hay en el mundo, porque muchos barrios no tienen energía y demás. Y luego llegan personas como Camilo Herrera y Un Litro de Luz, donde simplemente coge unas botellitas de agua de plástico y con eso está iluminando a millones de personas que no tenían acceso a energía. Muchas veces nosotros mismos empezamos a creer que la idea o que la solución tiene que ser súper compleja, súper innovadora, con cálculos de mecánica termonuclear y demás. Eso no es cierto. Muchas veces la solución más sencilla es la que mejor funciona. La idea que más les va a funcionar es la que ustedes puedan aplicar o implementar con mayor facilidad o con mayor rapidez. Hace poco estuve asesorando a un emprendedor y él tenía la idea de conectar diferentes tipos de farmacias en el mundo. Y esas personas, y comparar los precios de diferentes farmacias para que al cliente final le dieran el mejor precio. Y él decidió entonces que ya tenía la solución y él le pareció buenísima su idea y se ha gastado 400 millones de pesos en el desarrollo de una aplicación, pero desafortunadamente cuando ya tenía la aplicación y ya se había gastado los 400 millones de pesos, pues no sabía cómo venderla y las personas no estaban interesadas en descargar su aplicación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener, cuando tengamos la idea de cómo solucionarlo, empiecen lo más barato posible, empiecen preferiblemente sin dinero. Utilicen las herramientas que están al acceso de nosotros. Muchos de los negocios que hoy por hoy se pueden crear a través de WhatsApp, se pueden crear a través de Facebook, de Instagram, y no van a necesitar una inversión que sea altamente costosa. Entonces, entre menos dinero requieran para probar la solución, mejor. Entonces, si pensamos que todo tiene que ser automático con un algoritmo súper avanzado y demás, empecemos primero por cosas manuales y luego lo hacemos automático, de tal forma que no vamos a perder dinero en una solución que probablemente no sea. Ahora, después de que nosotros empezamos a encontrar, a lanzar esta primera solución y la empezamos a probar en el mercado, empezamos a recopilar datos y a medir y empezar a hablar con nuestros clientes para ver si realmente esa solución que nosotros propusimos realmente es. Este proceso de emprendimiento va a constar de muchísimas iteraciones. Vamos entonces nosotros a pensar, a hacer muchísimos cambios, muchos cambios. En un momento, cuando yo recién me gradué de la universidad, yo soy ingeniero industrial y en la ingeniería industrial a nosotros nos enseñaron a optimizar las cadenas de producción de las empresas. Y entonces yo me fui con la verdad verdadera a donde los negocios y yo les decía como, mire, lanzamos una empresa de consultoría en ingeniería industrial donde nosotros ayudamos a mejorar los procesos y a optimizar los costos y demás. Y yo me iba allá y encontraba que todas las personas me dijeron, pues muy chévere lo que ustedes ofrecen, me gustaría, pero yo quiero es aumentar mis ventas. Y nosotros necios, nosotros vendiendo la solución de ingeniería industrial para optimizar sus costos, agilizar sus procesos. Entrevistamos como a 100 empresas, todos les gustaba nuestro producto porque buenísimo optimizar los precios, pero ellos querían ofrecer las ventas. En ese momento, la empresa de consultoría en ingeniería industrial cambió completamente y ahí fue cuando surgió la agencia de marketing digital. Y ahí empezamos a esas personas que nos habían dicho que querían aumentar las ventas, le empezamos a ofrecer los servicios de marketing digital y ahí surgió la empresa de marketing digital que hoy por hoy tiene más de 12 años de existencia. Entonces, muchas veces lo que nosotros pensamos que es la solución al inicio va a terminar cambiando drásticamente. Y entonces, la última pregunta que nosotros vamos a ver, ¿y entonces qué hacemos con el dinero? Si esa es una de las cosas por las cuales yo no he podido aprender, o sea, yo tengo mis ideas, yo sé qué es lo que quiero hacer, pero no tengo dinero. Y la verdad es que la gran mayoría de los negocios falla porque invierten dinero creando algo que el mercado no necesita. Y mi invitación precisamente es a que no se preocupen por el dinero en este momento, o sea, entiendan el problema muchísimo y para entender el problema ustedes no necesitan gastar dinero, simplemente tienen que empezar a seleccionar esa comunidad y empezar a hablar con la comunidad para entender realmente el problema. Y ahí ustedes no necesitan dinero. En la medida que ustedes entiendan el problema y ustedes se den cuenta de cuál realmente es el dolor que tiene esa persona,
hasta de los propios clientes puede surgir el dinero. ¿Y qué es? También importantísimo entender, como les decía con el emprendedor, es que lo más probable es que la primera versión de lo que nosotros saquemos sea mala, pero pésima, terrible. Entonces, no necesariamente ustedes van a necesitar el dinero para invertir en el desarrollo de una plataforma tecnológica, en una aplicación web o en una aplicación de Android, de iOS, que haga esto, que haga reconocimiento facial. Olvídense el dinero. Además, cuando nosotros empezamos del dinero, cuando empezamos sin dinero, también se nos activa la chispa creativa y empezamos a pensar, ¿cómo puedo hacer yo sin que esto me cueste tanto? Una de las cosas que ha pasado en el mundo de las startups es que se empiezan a acostumbrar a recibir mucho dinero, entonces uno ve cómo a la empresa tal le dieron $2 millones y en el proceso que pasé ahorita por el Founder Institute, vimos casos donde les daban $2 millones, $5 millones y se gastaban toda la plata y la empresa se quebraba. Entonces, realmente no es una cuestión de si tenemos 100,000, 200,000, 300,000 pesos o $5 millones. Eso no importa porque si tú estás creando algo que no funciona o que la gente no quiere, pues no se necesita. El dinero no va a servir de mucho. En la medida que tú te enamores del problema y entiendas el problema del cliente, y tú le dices como, mire, estoy construyendo una solución para esto, tú le puedes prevender el producto o prevender el servicio e incluso los mismos clientes te van a poder financiar lo que tú estás construyendo porque eso es algo que a ellos les duele muchísimo. Segundo, como les decía, traten de empezar con la menor cantidad de dinero posible y con la menor cantidad con el producto más sencillo. Si ustedes pueden empezar con WhatsApp, empiecen con WhatsApp. Si pueden crear con una cuenta de Instagram donde quieran vender productos, empiecen con Instagram que no les va a cobrar nada, WhatsApp tampoco les va a cobrar nada. Y además, alianzas y contactos. Y precisamente eso es otra de las fortalezas que tenemos dentro de JCI, es que somos una comunidad de personas en más de 100 países, en más de 5,000 ciudades, y ahí precisamente se empiezan a crear alianzas que nosotros podemos empezar a utilizar para autofinanciar nuestros proyectos y eventualmente, ¿por qué no?, que podamos encontrar algún contacto dentro de la red de JCI que nos permita aliarnos para lanzar nuestro emprendimiento. Pero en caso de que lo que les acabo de decir no funcione y realmente necesitan crear alguna fuente de dinero para financiar su negocio, pueden simplemente recurrir a lo siguiente. Pueden, obviamente, vender alguna de las cosas que ustedes tienen en su casa, esa es una opción, o pueden revender productos. Entonces, si tú ves que están, pues yo siempre he sido un revendedor, siempre he comprado zapatos más baratos y los vendo más caros, siempre pueden recurrir a eso, pero lo más importante y una de las cosas que ustedes pueden apalancarse muchísimo más es vender servicios y asesorías. Si tú decidiste montar una empresa de logística, probablemente sabes algo de logística que no saben las demás empresas. Entonces tú sí podrías empezar a vender servicios y asesorías a a esas empresas que están requiriendo eso, con la ventaja adicional de que precisamente te estás posicionando en ese mercado sin necesidad de tener un producto. Y finalmente también puedes intercambiar productos y servicios. Entonces, a pesar de todo esto que les he dicho, a pesar de la metodología que les he explicado de cómo generar ideas y demás, se los aseguro que en la medida que ustedes entiendan muy bien el problema, no les van a hacer falta ideas y además no van a requerir de inversiones gigantescas de dinero para emprender. Pero emprender sigue siendo algo atemorizante. O sea, de todas formas a nosotros nos da miedo, como será que sí va a funcionar, será que no va a funcionar, ¿cómo hago yo para saber si tengo que dejar mi empleo y dedicarme al 100% para eso? Entonces, mi invitación es, si les da miedo y no están seguros de hacerlo porque sienten que van a perder mucho, no lo hagan. Entonces, cuando no tenemos la confianza para hacer alguna acción, solamente nos queda practicar. Si a mí me da miedo hablar en público, probablemente a mí me da miedo aceptar una conferencia en frente de 10,000 personas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese momento? Practicar. La práctica es lo que realmente nos va a dar mayor seguridad y confianza a la hora de ejecutar esos proyectos. Y en este momento, nosotros podemos practicar el ser emprendedores o sacar proyectos sostenibles dentro de la JCI.
Y mi invitación para ustedes es precisamente que empecemos a aplicar esas habilidades o aprender esas habilidades de crear proyectos de emprendimiento sostenible a través de ayudar a la comunidad con JCI. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, esta es la invitación que quería hacerles para ustedes. Realmente espero que no se frenen por el tema de las ideas, que no se frenen por el tema del dinero. Realmente la mayoría de los emprendimientos exitosos han surgido desde sin necesidad de tener, decir como yo tengo 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. La mayoría han surgido simplemente porque entendieron muy bien el problema. Entonces, enamórense del problema y con eso quiero terminar la charla el día de hoy. Sí, aquí tenemos una pregunta de Joan y dice, ¿cuál es la diferencia en estos casos entre una encuesta y una entrevista? Bueno, yo no recomiendo que en un principio nosotros hagamos encuestas, porque las encuestas son o sea, normalmente las encuestas son muy sesgadas a lo que nosotros opinamos desde el principio. Entonces, las preguntas, nosotros empezamos a hacer como, ¿usted compraría este producto? ¿Usted cuánto pagaría por este producto? Y no nos permite de pronto entender precisamente qué es lo que está sintiendo el problema. Las encuestas para mí serían una etapa posterior de validación. Yo empezaría primero con las entrevistas para entender qué es lo que le duele a esa persona. O sea, porque tú en una encuesta no le puedes, o sea, pues sí lo podrías decir, pero es muy impersonal y no puedes percibir el tono de la persona de si de verdad le duele o no le duele. Entonces tú primero haces entrevistas con la persona, probablemente con 10 o 30 personas, y empiezas a entender qué les duele. Una vez ustedes tengan esas 10 o 30 entrevistas clasificadas, ustedes lo que hacen es encontrar puntos en común y eso lo convierten en una encuesta que lo pueden empezar a validar con muchísimas más personas. Pero primero sería la entrevista de forma cualitativa, encontrar realmente qué es lo que ustedes identifican como problema y una vez tengan ese problema identificado, lo llevan a la validación a través de una encuesta. Aquí hay otras dos preguntitas. Juan Carlos Sánchez pregunta, ¿qué hacer cuando una idea de negocio exige sí o sí inversión monetaria y no se tiene? ¿Te leo la otra de una vez o ahora que respondas esta? Ya, primero respondo eso. Listo. Como les decía, o sea, cuando sí o sí, si la oportunidad es muy buena y tienes esa idea de negocio, primero, siempre existen los inversionistas y los inversionistas lo primero que te van a preguntar es cuál es el problema, cuál es la comunidad que está resolviendo, qué tan grande es ese problema. Si tú entiendes muy bien ese problema y le haces ver a esos inversionistas que tú tienes una solución viable para eso, probablemente a ti te van a colocar la inversión. O sea, siempre existe la posibilidad de uno recurrir a inversionistas o a familiares y amigos, pero de todas formas la persona tiene que tener clarísimo que tú sí estás resolviendo algo. Un ejercicio que yo les propongo en este momento es que vean precisamente ejercicios de venta de emprendimientos, donde las personas van, dicen cuál es mi idea, qué es lo que estoy logrando y piden dinero para que inviertan. Entonces, eso es una forma. La otra forma es que si tú estás completamente convencido de eso, pues uno también puede ir al banco o uno puede pedirle a los familiares. Pero lo que te va a facilitar que realmente te den el dinero o que un socio o que alguien se vuelva socio tuyo es que entiendas muy bien cuál es ese problema y que la oportunidad sea clarísima. Listo. Listo. James Mejía pregunta, ¿qué recursos de Google Online o cuáles recomiendas para hacer estas entrevistas?
Bueno, es que para hacer las entrevistas no hay nada mejor que el contacto personal. Entonces, no les voy a decir cómo utilicen el formulario de Google ni nada de eso, sino ustedes llamen a la persona, si tienen la oportunidad, vayan y visítenlo, pero las entrevistas tienen que ser muy personales porque ustedes tienen que ver cuáles son las reacciones de las personas realmente. Si usted le tocan una palabra, si colocan cara feliz o cara triste. Entonces, no hay mejor herramienta que el teléfono o que la visita personal. En este caso de pandemia, eh, videollamada a través de Google Meet o de Zoom o una llamada telefónica, pero no necesitan nada así sofisticado. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Andrei, estás alzando la mano. Hola, sí, primero que nada, excelente capacitación, muy buena. La verdad que estuve buscando una desde hace mucho tiempo porque tengo una gran incógnita, que podría decir. He tenido unas ideas muy buenas de emprendimiento, pero ¿cuál es el problema? Que me he visto con la gran dificultad u obstáculo, por decir, que se requiere por lo menos el prototipo o la primera fase de diseño, así como indicabas anteriormente, iniciar desde lo más pequeño o con lo más barato, pero aún así la inversión es muy fuerte. ¿Qué recomendarías? ¿Seguir con esa idea o abandonarla o mejor optar por una temporalmente mientras alcanzo un colchón económico para poder llevar a cabo esa idea que me va a llevar más dinero? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué la solución o por qué la inversión es fuerte? ¿Por qué dices que es fuerte? Es fuerte en este caso porque si se quieren, te voy a dar un ejemplo. Se ocupa comprar una máquina de que Andrei, apagaste tu micrófono. manera de que puedas iniciar esa máquina. Y esa máquina te puede costar a veces hasta 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Sí. Bueno, o sea, bueno, primero, entonces uno siempre tiene que pensar, o sea, en el momento en el que tú no ves si realmente se necesita comprar la máquina, pero existen precisamente opciones de financiación como el leasing. Entonces, normalmente los bancos lo que ofrecen es alquilarte la máquina y no necesitas comprar la máquina completa, sino que puedas pagar, hacer un contrato de arriendo por unos cuantos meses con el banco, o puedes buscar una forma de arrendarla. Entonces, ahí ya se baja la inversión. Entonces, y la pregunta es si realmente necesitas esa máquina o puedes hacer una alianza con una empresa que ya tenga esa máquina como especie de maquila en la que tú le pagas a ellos por poder utilizar esa máquina. Entonces, por eso, la mayoría de las veces uno siempre puede buscar una alternativa para financiarla y normalmente ningún emprendimiento requiere comprar alta maquinaria. Ahora, si de verdad tu emprendimiento requiere esa compra de máquina y no tienes el emprendimiento y no consigues que alguien no tienes el dinero y no consigues que alguien también te lo dé, entonces efectivamente nos toca ir, como les decía, cultivando ese mismo nicho, pero con otro producto. De pronto, o sea, asesoría o un producto más pequeño que te permita recaudar los fondos para que ese sea el siguiente etapa. Ok, sí, me queda claro. Muchas gracias por la aclaración. Andrei, con gusto. Sí, James, tienes la palabra. Vale, gracias. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Hola, James. Bien, bien. Julián, yo quisiera tener tengo una duda y es,
¿cuánto de tiempo consideras para, por decirlo así, tener ya ideado, por decirlo así, ya estas etapas del proceso que nos acabas de compartir? Porque sí, al igual que más de uno de los de aquí presentes, tenemos como en una fase una idea, pero muchas veces le damos muchísimo tiempo, pero es por evitar a veces cometer estos errores, porque también cometí el error que tú comentaste, de que pueda que se haya invertido una suma de dinero en un producto que lastimosamente nadie necesitaba. Ujú. Y ahí es cuando ya aquí dice uno me quedé con el producto, o sea, hubiera esperado otro poco o más o menos así, pero muchas veces, digamos, puede rondar unos 2 años y uno no dar ese plan de acción de una vez a ejecutarlo. No sé, ¿qué Sí, piensas tú sobre eso? mire, cuando pasamos con el proceso de aceleración en la institución esa que les digo que se llama el Founder Institute, eh, cada semana a nosotros nos tocaba hacer como 15 entrevistas y nos tocaba reunirnos con 15 personas todas las semanas y en eso duramos como un mes entrevistando personas, o sea, eran 15 personas por semana, es decir, que en un mes entrevistamos a 60 personas y cuando ya entrevistamos esa cantidad de personas y empezamos a encontrar patrones, ya uno por lo menos puede decir, bueno, ya por lo menos estoy entendiendo el problema. Entonces, digamos que la velocidad uno se la coloca, pero en ese caso, lo que hicimos nosotros lo hicimos en un mes, eso sí fue dándole durísimo a las entrevistas, entendimos muy bien el problema y una vez que entendimos el problema, eh, ahí está el tema, James. O sea, tratemos de no desarrollar el producto hasta que, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros volvimos y contactamos a esas personas que entrevistamos y ahí sí, después de que habíamos entrevistado, ahí sí le dijimos como, mire, esta es la solución que nosotros tenemos. Eh, y en ese momento, cuando nosotros les planteamos la solución, ellos si nos dicen como, me interesa muchísimo, ¿por qué no firmamos como una orden de precompra? ¿Sí? O una intención de compra. Ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar el producto ya cuando o sacamos muy poquito producto, probablemente nos va a costar algo más porque producir más poquito sale más caro, pero por lo menos producimos más poquito y empezamos a tratar de venderle ese producto a los que entrevistamos. Lo bueno del proceso de entrevistas es que cuando nosotros los entrevistamos, ellos nos dicen qué es lo que les duele. Entonces nosotros cuando ya sabemos que les duele, le echamos sal y limón en la herida y nosotros le decimos, pues aquí está la cura, ¿sí? Eh, en el proceso de entrevista, lo interesante de todo eso es que nosotros ya estamos cultivando también los clientes. Entonces, si salimos con algo muy pequeñito y nos devolvemos a esos clientes que entrevistamos y le decimos, mire, este es el producto, cómpremelo. Si nos lo compran, esa es la mejor evidencia de que deberíamos producir más. De lo contrario, o sea, no salgamos a producir 10,000. Así nos digan como, no, es que sale más barato si usted compra 10,000 o 1 millón de unidades. Miren, yo hace un poco me traje estos termos de China. Los compré por allá en China y son termos para darle agua a los perros. Eh, Primero me traje 10. Me salió carísimo. Cada termo me salió como a $50 y yo los vendía a 55. Porque claro, como traje 10, el envío me salió caro. Una vez pude vender los 10, me traje 100. Entonces ya no me costó $50, sino me costó $20. Y así empecé a venderlo. Pero primero tienen que empezar o sea, empezar con una muestra del producto y cuando determinan que sí es el producto lo que están queriendo, ahí sí le van añadiendo más funcionalidades o van adquiriendo más tamaño de producción. Vale, Julián, muchísimas gracias por tu apreciación y tu experiencia, ¿no? Porque es fundamental y es de peso, ¿no? Pienso yo. Sí, no, gracias a usted. Bueno, tenemos una pregunta y Francisco está levantando la mano. La pregunta la hace Julián David Serna y dice, si tenemos una idea de negocio que estamos ejerciendo en sus comienzos sin dinero y vemos que otras empresas ya están constituidas y creciendo, ¿cómo competir con dichas empresas o cómo manejar esta situación? Sí, bueno, eso siempre va a pasar. Entonces, uno de los factores primordiales en todo esto es la velocidad. Una cosa que
que diferencia mucho a las empresas, a las startups que hoy por hoy crecen, es la velocidad. Entonces, si ustedes de todas formas, con la capacidad de dinero que nosotros, que uno hoy puede llegar a tener, no alcanzamos a tener la velocidad que sí tiene la empresa que está creciendo, lo más fácil o lo más sencillo es, primero, no asustarse porque definitivamente siempre va a haber mercado. O sea, si tu nicho de negocios o tu problema es lo suficientemente grande, probablemente tú vas a tener una participación. Y lo segundo es mirar ellos qué están haciendo mal, ¿sí? Si ellos tienen dinero y están constituidos y están teniendo clientes, tú puedes empezar a mirar qué es lo que a ellos les está haciendo falta para hacer una solución mejor. Y tú puedes enfocarte más bien en cómo yo puedo ser mejor que Rappi. Por ejemplo, ¿cómo competimos contra Rappi? Que Rappi tiene le inyectaron como 5 billones de dólares y uno podría decir como competir con Rappi es imposible. Sin embargo, sale Corner Shop, sin embargo, ahí viene Uber Eats, sin embargo, en las ciudades, por ejemplo, intermedias, están surgiendo Rappis o sea, Rappi chiquiticos donde no hay Rappi. Entonces, siempre uno puede encontrar los espacios en los que ellos no están compitiendo. Una de las cosas que tienen las empresas cuando se vuelven grandes es que se empiezan a volver rígidas y les cuesta trabajo hacer cambios o implementar nuevas o mejoras. En cambio, cuando uno está chiquito y sin tantas restricciones, uno puede adaptarse muchísimo. Entonces, competirle a Rappi o ganarle mercado a Rappi es completamente viable en la medida que tú entiendes qué es lo que le dure a la persona. Y mira, te lo voy a decir, en una de las entrevistas que nosotros hemos hecho con los clientes, muchos se quejaban de que, por ejemplo, los Rappis llegaban mal vestidos o todos sucios y la comida llegaba sucia y demás. Entonces, por ejemplo, esa es una oportunidad de mejora que tú podrías empezar a atender desde tu empresa sin necesidad de tener el dinero que tiene. Si tú lo empiezas a transmitir bien, vas a empezar a conseguir clientes. O irse a pueblos o a ciudades intermedias donde Rappi no tiene presencia. Esa es precisamente otra forma de empezar a ganar mercado, incluso si ellos tienen muchísimo más dinero. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos manejar esa situación. Francisco, tienes la palabra. Listo, Juli, mira. Lo que pasa es que yo en el 2018, que apenas estaba iniciando, me entré como en ese negocio así de Facebook. Entonces, pues estuve en los seminarios. Y luego cuando dijeron la inversión me sorprendí demasiado porque tanto monto. Y descubrí porque que había que hacer el tema de arriendo, del local que están usando, de que la entrega de los productos. De hecho, fue una cosa loca y menos mal me salí. Porque a veces cobran así los montos tan altos y no es la inversión. Sí, sí, Pacho, o sea, efectivamente, cuando nosotros pensamos que crear empresa está relacionado de pronto a tener la oficina, a tener empleados, tener la tarjeta de presentación. Entonces, creamos la empresa y lo primero que hacemos es irnos a imprimir 1000 tarjetas, a crear uniformes con el logo o a sacar una oficina con un letrero grande que diga. Y realmente muchos, imagínense eso, cómo la pandemia nos ha cambiado esa percepción, porque oficinas ya prácticamente no se están utilizando, casi todos estamos trabajando de forma remota. Hoy por hoy la mayoría de los empleados están desde la casa y muchos de esos emprendimientos están trabajando a través de Internet. Nosotros, además, todo esto de tema de la pandemia también nos ha enseñado que apalancarse muchísimo de los medios digitales de Internet nos va a permitir a nosotros crecer muchísimo más rápido porque no necesariamente tenemos que estar en Medellín para montar un negocio en Medellín. Esa es una ventaja muy fácil. Por ejemplo, Estonia es un país que está vendiendo residencias electrónicas. Entonces,
Tú te puedes entrar buscas en Google residencia de Estonia y entras a la embajada de Estonia y uno puede crear un negocio en Estonia sin necesidad de ir a Estonia. Yo personalmente tengo una empresa constituida en Estados Unidos con una cuenta de bancaria en Estados Unidos y no tuve que ir en ningún momento a Estados Unidos para crear la empresa allá. Entonces, fíjate que también en la medida que nos apalancamos de los medios digitales o de Internet, van a haber muchísimas facilidades. Ahora, hoy por hoy hay muchísimas, hablando de recursos también, hay muchísimas convocatorias del gobierno aportando o impulsando el emprendimiento. Entonces, uno puede aplicar a esas convocatorias, pero créanme que lo primero que les van a preguntar es el problema. ¿Usted está solucionando un problema verdadero? ¿Usted entiende realmente cuál es ese problema? Y mirar si ahí hay mercado o no hay mercado. Eso es. Mira, es que yo he visto a veces en la calle, esa calle de Carmen, ¿eh? Más que todo en el sector del centro. Eso está lleno de muchos vendedores ambulantes informales. Y eso congestiona mucho las andenes, hemos dicho, una locura prácticamente. Sí, señor. Así es, Qué cosa Pochi. más loca. Ahí puedes encontrar o sea, puedes encontrar de pronto una oportunidad dentro de JCI de cómo ayudas tú a que los vendedores ambulantes se organicen mejor sin que obstruyan el paso vial. Ay, bueno. Juli, muchas Sí. gracias. Es que me cogí un ataque de estornudo. Muchas gracias por tu tiempo, Ay, qué pena, José. Tienes la palabra. No. Solo preguntarle a Julián que si me podría volver a recordar lo de Residencia Estonia. Sí, eso se llama ciudadanía virtual en Estonia. Y mucha gente está creando empresa en Estonia precisamente porque la parte tributaria de Estonia es muy flexible y no hay que pagar tantos impuestos en Estonia. Bueno, Juli, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una súper capacitación. Me han llegado súper buenos comentarios y eso que no habíamos terminado. Te agradezco demasiado pues por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, por compartirnos tu conocimiento. Eres un teso y te lo he dicho varias veces. Entonces, pues los invito a todos a que prendamos nuestras cámaras para tomarnos una fotico para ya finalizar el evento. Un momentico, Mariela, me pongo la camiseta JCI un momentico. Ándale, güey. Güey. Listo. Ahí, ahora sí. Digo, en la luz. Entonces, ¿quién va a tomar la foto, Mariana? Pues Juli la va a tomar, pero faltan ¿Ah, sí? todavía personas por prender su cámara. Ya. El amable vicepresidente Julián nos va a hacer el favor de tomar la foto. Bueno, entonces, a la cuenta de 3, si ya todo el mundo prendió la No, cámara, faltan 11. y los 11 que faltan prenden la cámara. Sebastián Ritoré, Pamela, Diana, están oyendo. Samuel, Buenas.